que se acerca, su poder como una ola. No huiré corriendo, pues este es el tiempo. Estoy yendo más profundo, a lugares nuevos para mí. Estoy creyendo en grande, veré lo que no imaginé. Dios se está moviendo, imparable es su amor. Que siga la fiesta, que no pare, este es el momento. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Más fuerte a ti cantamos, a ti cantamos, a ti cantamos. Hoy hemos venido a alegrarnos. ¿Cuántos están alegres? Gozosos de nuestro Señor. Con tu amor me transformaste, he vuelto a nacer. Tu canción rompió el silencio, he vuelto a creer. En el día y en la noche tu paz puedo encontrar. Con mis manos hasta el cielo mi alma clamará. Y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late como esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Vamos, iglesia. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 oh.
sintiéndolo con todo tu corazón. Si tienes que saltar, cantar, sal de la caja y hazlo, porque tú tienes razones para adorar y son extremas y verdaderas. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo, Alza tu voz, alza la voz, que es que escuchen sus y no hijos. escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. ¡Vamos, iglesia! Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, oh, Iglesia, hoy haz que tu adoración llegue al cielo, que llegue al Padre. Levanta tus manos y reconoce que lo necesitas. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos
en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Mi pobre vida tú cambiaste al encontrarnos en la cruz. Desde el cielo tú llegaste para mi mano tomar. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Me vestiste con amor, con ropas de salvación. Bailando al ritmo de tu corazón. Bailando al ritmo de tu corazón. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga abundantemente. Qué feliz me encuentro esta mañana de poder conectarme con todos ustedes. Hoy también estoy feliz porque tengo la oportunidad de traer la palabra de Dios, y estoy más feliz también porque hoy estamos estrenando una nueva serie que se llama Fortalecidos en el Señor. Esta serie la vamos a trabajar durante los meses de julio y agosto. Y lo que les puedo decir es que los episodios están muy buenos, así que no se pueden perder ni uno solo. Así que hoy en esta mañana, en estos cortos minutos, les voy a dar una introducción de lo que se va a tratar más o menos nuestra serie de Fortalecidos en el Señor. Y para eso vamos a empezar leyendo Efesios 6:10. Y dice así: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Entonces, lo que pretendemos a través de esta serie es que nos logremos aferrar a las provisiones de Dios para vivir de manera victoriosa, siendo fortalecidos constantemente por el Señor. En alguna ocasión escuché a un predicador decir que la vida es dura, y sí, tiene toda la razón. La vida es una constante prueba. Vivimos una serie de momentos altos, bajos, tenemos temporadas de abundancia, ¿verdad? Que las que nos gustan. Pero también, sin lugar a duda, muchas veces también tendremos temporadas de escasez, temporadas de confianza, pero también temporadas de dudas. Entonces lo que buscamos es recordar que somos gente poderosa en Dios. No somos gente poderosa por ahí, no. Somos gente poderosa en Dios, que camina con los ojos puestos en Jesús. Pero en este camino de nuestra vida se nos presentan montañas, se nos presentan valles. Y estas situaciones nos desafían a ser fuertes en Dios. Entonces, por momentos llegaremos a tener miedos e inseguridades, pero también por momentos vamos a estar tan sólidos y firmes en nuestra fe que nada nos detiene. Pero para esto, sin lugar a duda, necesitamos de una ayuda muy importante. Y esta ayuda es la que nos mantiene a sentirnos vivos y llenos de esperanza. ¿Y qué es?
es la presencia del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos guía a vivir con valentía y es el que nos ayuda a afrontar todas las circunstancias que se presentan en nuestra vida. Así que en esta mañana se nos plantea una pregunta que dice: ¿qué necesitamos para ser fuertes en el Señor y en su gran poder? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué necesitamos para ser fuertes en el Señor y en su gran poder? Entonces, esta mañana les voy a dar 3 consejos que nos van a servir para encontrarle la respuesta a esa pregunta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hablar en primera persona, vamos a hablar en mí. No puedo decir nuestro, sino decir en mí. Entonces, lo primero es reconocer mi fragilidad. Entonces, ¿cómo reconozco mi fragilidad? Entonces, nuestra naturaleza humana, por lo general, siempre nos va a conducir a la autosuficiencia del orgullo. Es por eso que siempre encontramos, por lo general, filosofías modernas y aún muchas doctrinas que se enseñan en las iglesias en donde se enfocan a empoderar al ser humano de tal forma que llegue a creer que es un todopoderoso y que es capaz de alcanzar sus metas y sus sueños. ¿Se han escuchado? Tú lo puedes lograr, el poder está en ti, alcanza tus sueños, alcanza tus metas y muchas veces también dice, no importa por encima de lo que pases, pero tus sueños se cumplen y todos los sueños se cumplen. Entonces esto es muy común que lo encontremos y esto es bueno. Esto podría decirse que es bueno hasta cierto punto porque ayuda un poco a la autoestima. Hemos visto muchas personas que han podido superar sus problemas de autoestima pues con este tipo de ayudas. Pero también al mismo tiempo en muchas ocasiones se vuelve negativo porque esto sobrepasa los límites al punto de convertirse en una sobreautoestima y produce egocentrismo y autosuficiencia. ¿Cierto? Entonces es muy difícil o muy incómodo encontrarse con personas que son egocéntricas, que tienen autosuficiencia. Pero en esto hay que decir que todo extremo es malo, porque también encontramos personas con mentalidad pesimista, con mentalidad negativa, nunca avanzan, están atados todo el tiempo por el miedo, por las inseguridades, se victimizan todo el tiempo y se esconden detrás de una falsa humildad. Entonces, para nosotros poder tener un equilibrio y una moderación de nuestra autoestima, sin lugar a duda necesitamos la presencia de lo más importante y es la presencia del Espíritu Santo. Porque sin lugar a dudas el Espíritu Santo es el que nos da ese equilibrio, nos da esa moderación. Ni nos hace egocéntricos ni autosuficientes, pero tampoco nos deja en el extremo de ser con una mentalidad pesimista. Vamos a leer lo que dice Romanos 12:3. Dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, sin lugar a dudas, aquí nos damos cuenta que todos tenemos debilidades, todos tenemos fortalezas, pero sin lugar a dudas todos tenemos que ser moldeados en nuestro carácter. Todos tenemos un nivel de orgullo en el cual debemos trabajar. Entonces, por eso es importante reconocer nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Saber que no nos la sabemos todas, sabemos que no lo podemos lograr todo y por eso es importante reconocerlo. Al reconocer estas fragilidades, estas vulnerabilidades, esa actitud nos va a conducir a depender 100% de Dios. Así voy a comprender que no estoy solo en mi proceso, voy a comprender que Dios es bueno, voy a comprender que Dios me ama y que sin Él nada soy y nada voy a lograr. Por eso es importante reconocer. En Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Entonces, ahí es donde debo reconocer cuáles son las áreas de mi vida más frágiles, en qué áreas de mi vida soy débil y por lo tanto necesito ser fortalecido en el Señor porque Él se compadece de mis debilidades. Entonces aquí es muy importante que hagamos una autoevaluación y lo pongamos y se lo entreguemos al Señor y le digamos en qué áreas necesitamos trabajar. Reconocer que somos frágiles nos llevará a someternos directamente a la ley de Dios y no a mis deseos pecaminosos. Por eso es importante reconocer. Entonces en Romanos 7, 24 y 25 dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces, la conclusión que sacamos de este punto es: soy débil, pero puedo ser fuerte en Dios. Entonces, por eso es importante hacer el listado, autoevaluarnos y entregarle todas esas debilidades a Dios, porque nosotros humanamente reconocemos que somos débiles, pero podemos reconocer que somos fuertes en Dios. Entonces, ese es el primer consejo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Reconocer mi fragilidad. Entonces, ejercicio para esta semana. Toma nota en qué estás siendo frágil y entrégaselo al Señor. El segundo consejo que traigo en esta mañana es reconocer las promesas de Dios. Reconocer las promesas de Dios. Este tema nos encanta, ¿verdad? Este tema a mí me gusta mucho. Y yo por lo menos siempre mantengo con la cajita que me regaló la pastora Milena Román. Ella me regaló esta cajita y siempre que tengo así como una circunstancia o todos los días, pues trato de sacar una promesa de Dios y apropiarla para mi vida. Entonces, a todos nos gustan esas promesas, ¿verdad? A todos nos atraen las promesas de Dios porque en las promesas de Dios encontramos cosas que nos motivan, nos encontramos, nos recuerdan, las promesas nos recuerdan cuánto nos ama Dios. También lo maravilloso de los propósitos que el Señor tiene en nuestras vidas y nos recuerda, esto es algo muy importante que siempre hemos aprendido, lo que Dios dice acerca de nosotros. Pero con esas promesas tenemos varios problemas. Entonces, el primer problema que tenemos con las promesas es que muchas veces no leemos la Biblia. No tenemos el hábito de ir todos los días a la palabra de Dios para descubrir las promesas. O sea, todos los días Dios tiene una promesa para entregarnos. Lo que pasa es que nosotros no vamos a la Biblia, no leemos, no meditamos en su palabra. Nos conformamos con muy poco y quizás muchas veces como no escuchamos, no estudiamos la palabra de Dios, nos conformamos con lo poco que escuchamos. Pero no nos tomamos el tiempo para profundizar en lo que Dios quiere decirme cada día. Entonces, ese es el primer problema que presentamos con las promesas. No leemos la Biblia. Entonces, ahí tenemos que procurar cambiar eso. Leer la Biblia constantemente todos los días. Otra situación que tenemos con las promesas es que pensamos que las promesas de Dios son mágicas y que solamente basta con repetirlas eventualmente. Y eventualmente solo logramos hacerlas especialmente cuando estamos en necesidad o en peligro. Entonces, en necesidad, entonces, ¿dónde están las promesas de necesidad? En peligro, ¿dónde están las promesas de peligro? Y ya. Pero nosotros no podemos pensar que son promesas mágicas. No basta con repetirlas. Tenemos que apropiarnos de ellas. También, otra circunstancia que se presentan con las promesas de Dios es que también pensamos que solo dependen de Dios y que no requieren de nuestra fe o de nuestro esfuerzo. Y es todo lo contrario. Entonces, para que una promesa se haga realidad, primero necesito leer la palabra de Dios. Además de leer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios.
escribir lo que Dios me habla, creerlo y afirmarlo, pero también poner mi fe en acción. Entonces aquí van muchas cosas. Si no leo la palabra de Dios, pues ¿de qué me voy a alimentar? ¿Cómo voy a escuchar la palabra de Dios si no leo su palabra? Si no escribo lo que Dios me habla, se me puede olvidar. Y como no lo escribo, pues muchas veces ni lo creo ni lo afirmo porque se me olvida. Y también debemos poner nuestra fe en acción. Entonces vamos a ver un ejemplo claramente de lo de las promesas. Entonces en Filipenses 4:7 Dios promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que nos corresponde a nosotros es, entonces, ahí ya está la promesa en el 4:7, pero hay algo anterior en el 4:6 que nos pone como una tarea y nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Si nosotros hacemos eso, se cumple lo que dice en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuestro compromiso debe ser diario, porque todos los días necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Si se presenta una circunstancia, todos los días nos enfrentamos a tentaciones, todos los días nos enfrentamos a desafíos. Pero si no vamos a la palabra de Dios, ¿dónde vamos a encontrar nuestra fortaleza? En cambio, si nosotros leemos la palabra de Dios, si nos apropiamos de ella, vienen los momentos difíciles y encontramos una respuesta para ese momento difícil. Y eso tiene que ver con el tercer consejo de esta mañana, que es reconocer que la fuente de mi fortaleza es Dios. Entonces, cuando vienen esos problemas, cuando vienen esas circunstancias difíciles, somos personas vulnerables, somos personas susceptibles a dejarnos guiar por nuestros temores, por nuestros desesperos, por nuestros impulsos emocionales. Y estos en un momento llegan a convertirse en malos consejeros, porque normalmente nos llevan a buscar la salida de nuestros conflictos en fuentes equivocadas. ¿Nos ha pasado? Yo creo que a muchos nos ha pasado este punto. Y entonces por eso tenemos que reconocer que la fuente de mi fortaleza es Dios. Y Dios y Jesús nos regala un ejemplo muy bonito, y es cuando Él se encuentra con la mujer samaritana, y eso está en Juan 4, de 13 al 14, y dice así: todo el que beba del agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial y de él brotará vida eterna. Entonces, Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana que iba a seguir teniendo sed al menos de que bebiera de la fuente correcta. Él estaba diciendo a la mujer samaritana: si tú no bebes de la fuente correcta, vas a seguir vacía, vas a seguir sin propósito, a menos de que permitas que Dios sea la fuente de tu vida. Y la confronta y le dice: porque has buscado tu fortaleza en 5 esposos que solamente te han dejado frustraciones y dolor. En Jeremías 2:13 dice lo siguiente: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen el agua. Definitivamente la fuente de nuestra vida no puede ser una persona, no puede ser una cosa, no puede ser un hábito, no puede ser el trabajo, no puede ser el estudio, porque al final estaremos frustrados y vacíos, porque al final en cada una de estas situaciones se nos van a presentar problemas. Nunca estas actividades, nunca estas personas, nunca podrán darnos la fuerza para suplir
estas necesidades tan profundas que siempre tenemos. Entonces tenemos que recordar que la única fuente que produce manantiales de vida en nuestro interior es la presencia de Dios, porque esa presencia no se agota, esa presencia no esclaviza y no desgasta, sino que al contrario, nos fortalece. Así que por medio de estos 3 consejos, queremos damos respuesta a esa pregunta: ¿qué necesitamos para ser fuertes en el Señor y en su gran poder? Primero, reconocer mi fragilidad. Entonces, autoevaluación. Escribirlo, entregárselo a Dios para que Dios nos ayude en el proceso. Segundo, reconocer las promesas de Dios. ¿Cómo las vamos a reconocer? Estudiando su palabra diariamente, porque lo necesitamos. Porque sin la palabra de Dios, nuestras vidas estarían vacías. Y las palabras, y cuando leemos la palabra de Dios, nos recuerda nuestros propósitos, nos recuerda lo que Dios dice de nosotros. Y eso es muy importante. Y tenemos que hacerlo diario, llevar un cuadernito y ponerlas en práctica, ¿no? Activar nuestra fe, no dejar que actúen mágicamente, no dejar que solamente sepamos o escuchemos o nos quedemos más bien con las promesas que hemos escuchado de por vida, sino que escuchemos siempre la palabra de Dios, porque siempre, cada día tiene algo que decirnos y nos ayuda a confrontarnos y a estar firmes en nuestra fe. Y el tercer consejo es reconocer que la fuente de mi fortaleza es Dios. Que por más circunstancias difíciles que se presenten, siempre tenemos que buscar la presencia de Dios, que es la que nos va a llevar a que verdaderamente broten manantiales de agua fresca en nuestra vida, manantiales de vida eterna, que la presencia del Señor esté siempre con nosotros, porque el Señor no desgasta, el Señor nos fortalece, el Señor no nos esclaviza. Así que, iglesia, en esta mañana para mí ha sido un gusto compartir estos 3 consejos, y podemos cerrar este tiempo orando al Señor y pidiendo que estos 3 consejos se hagan en realidad en nuestra vida, que sea realidad, que nosotros podamos ponerlos en práctica, y eso nos va a ayudar a cumplir lo que dice Efesios 6:10. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Así que oramos en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos estudiarla, y porque hoy tú nos das 3 consejos prácticos en nuestra vida, Señor, para ser firmes y para estar fuertes en ti, Señor Jesús. Primero, Señor, reconocemos nuestras fragilidades y las entregamos a ti en este momento, Señor. Examínanos, Señor, ayúdanos. Tal vez de pronto no nos hemos dado cuenta de esas fragilidades que tenemos, Señor, pero hoy las ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos fortalezcas, para que tú trabajes en ellas, para que tú trabajes en nuestro carácter, Señor, porque necesitamos ser confrontados día a día en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de pensar, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Y, Señor, en nuestro segundo consejo encontramos que en reconocer las promesas de Dios. Tú tienes muchas promesas para nuestras vidas, pero nosotros tal vez muchas veces las hemos dejado desperdiciar, nunca las hemos alcanzado porque no leemos tu palabra, Señor. Enséñanos en esta semana, Señor, a hacernos el propósito de estudiar tu palabra, de buscar qué promesas tienes para nosotros, de fortalecernos en ti para poder afrontar todas las dificultades que se nos presentan en los momentos de alegría. Gracias, Señor, por tus promesas, pero en los momentos de escasez, Señor, también de tristeza, también tus promesas son reales, Señor. Pero muchas veces tomamos y vamos como esto tiene que ver con el tercer consejo, que siempre tenemos que reconocer que la fuente de mi fortaleza eres tú, Señor, eres tú, mi Dios, porque muchas veces por no saber tus promesas, por no reconocer nuestras fragilidades, vamos a fuentes equivocadas cuando se nos presentan problemas, cuando se nos presentan dificultades, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes,
que tú nos ayudes a que siempre te busquemos a ti, Señor, que siempre tengamos la calma, la tranquilidad de buscarte a ti, primero que todo, antes de correr a algunos consejos que no nos edifican, Señor, porque tú eres la fuente de mi fortaleza, Señor. Reconozco mi fragilidad. Me comprometo, Señor, esta semana a buscar tus promesas, a compartir tus promesas, a hacer mi devocional, a buscar lo que tú quieres hablarme a mí. Y tercero, Señor, siempre voy a acudir a ti, porque tú eres la fuente de mi fortaleza, porque en ti encuentro salvación y en ti encuentro la sabiduría para afrontar la vida de la mejor manera. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, iglesia, qué bueno haber podido compartir en esta mañana con ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y les recordamos que los esperamos próximamente el 10 de julio, ya de manera presencial a las 11 de la mañana. Recuerde llegar 10 minutitos antes. Vamos a empezar muy puntual y sé que el Señor tiene una palabra especial para nosotros en este día, porque empezamos el primer capítulo prácticamente de nuestra serie. Así que Dios les bendiga y por favor no se desconecte todavía, permita que sea ministrado por medio de la canción que vamos a poner al final. Siempre ustedes saben que ponemos una canción, no se desconecte, escúchela y ponga en práctica estos 3 consejos que aprendimos hoy. Dios les bendiga, se les quiere mucho. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi roca es
día Él regresará. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.